Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo. Súper importante no esperar a tener todo perfecto, a tener todo preparado para hacer las cosas. Esto es algo tan común en la mayoría de gente. Yo he estado ahí, yo he estado en esos momentos en los que, necesitaba tenerlo todo preparado, en el que necesitaba conocer todos los detalles, saber todo lo que iba a suceder, qué debía hacer en todo momento. Pero eso solo que me distraía, me alejaba de mi propósito, y eso simplemente me hacía necesitar demasiada información, cosa que la información, el exceso de información, solo te lleva al bloqueo, solo te lleva a la parálisis por análisis. Ese estado en el que tienes tanta información que es que no sabes qué hacer con ella, no sabes ni qué tomar, ni cuál de ellas elegir, ni qué hacer. Por lo tanto, estás bloqueado, te quedas ahí que no sabes qué hacer. Y por lo tanto no actúas. Y por lo tanto no tomas ninguna decisión. Estás indeciso. Y cuando estás ahí indeciso, no terminas haciendo eso que sabes que tienes que hacer. Y por lo tanto no tienes resultados. Y por lo tanto no avanzas. Sin embargo, cuando tienes poquita información, pero la información adecuada, la justa y necesaria, y simplemente te dedicas a ponerte en acción, porque la acción es lo más importante. El llevar a cabo las cosas es lo que va a acabar haciendo que uno se acabe sintiendo bien y que no tenga remordimientos, que no se arrepienta de haber hecho una cosa y de haber dejado de hacer otra. Porque cuando tienes poquita información y pones mucha acción, al final va a ser cuando vas a tener resultados, cuando vas a hacer que las cosas empiecen a suceder, porque con la información las cosas no suceden. Necesitas acción, necesitas movimiento, necesitas mover el culo de la silla, literal, para que las cosas empiecen a suceder. Y en el físico es igual. El físico debes comprometerte, debes ponerte en acción. No necesitas saberlo todo para empezar. No necesitas saber todos los detalles, sino que simplemente necesitas empezar en el gimnasio. Ir al gimnasio. Empezar a conocer los ejercicios. Ir haciendo los ejercicios probando cómo te ves, cómo te sientes con esos ejercicios y ver lo que te sirve y lo que no. Y una vez te enfocas en eso, en aprender, es cuando todo se va a ir dando. Cuando el tiempo va a hacer su función. El tiempo va a ser el factor que va a acabar haciendo que todas esas cosas sucedan. Y simplemente va a quedar esperar. Simplemente vas a tener que actuar y ya está. Y yo lo que me ha pasado. Yo a raíz de seguir cada día avanzando, seguir cada día trabajando por cuidar mi físico, por construir el físico, esa persona, al final, la persona que yo soy ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Y todo gracias a pagar el precio. El precio de cambiar. El precio de construir ese físico. Y lógicamente, para construir ese físico, no lo iba a construir el Diego Zarzo del pasado. La persona que yo creía que era en el pasado. Por eso se han ido teniendo que dar diversos cambios. Ciertos cambios en mí, en mi persona, en mi personalidad, en quien yo era, ciertos hábitos. He tenido que dejar de lado muchísimas cosas para poder yo construir el físico que tengo ahora. Porque no iba a poder construirlo siendo la persona que yo era. Con los hábitos que tenía, juntándome en los entornos que yo me juntaba, haciendo las cosas que venía haciendo. Mucho ocio, mucho aburrimiento, muchas distracciones. Y eso, lógicamente, me ha ido haciendo más fuerte, ha ido construyendo mi carácter. Y eso es súper importante, la persona que yo soy. El carácter lo es todo. El carácter de cada uno de nosotros. Es lo que construye esa vida que queremos, ese físico que queremos. El carácter se va construyendo en el camino. Y todo gracias a empezar. A empezar sin tener todo claro, sin tener todo asegurado, sin tener garantías, sin tener todo lo necesario para actuar. Pero uno actúa a pesar de eso. Actúa y cuando actúa en el camino se van desvelando todos los detalles, se van desvelando todas las demás variables, se va despejando todo ese camino, toda esa niebla que había al principio, cuando tomaste la primera decisión,
cuando diste el primer paso. Pero para eso debes dar el primer paso. El primer paso es el más difícil. Y eso requiere compromiso. Pero una vez que lo das, ya todo empieza a fluir. Porque todo empieza a ponerse en movimiento y simplemente debes seguir caminando. Y es inevitable que va a haber días en los que no te apetezca ir al gimnasio, en los que no te apetezca comer eso que sabes que tienes que comer. Y te apetezca otra cosa, te apetezca aburrirte, te apetezca los vicios. Pero al final llega un punto que tú tienes que seguir. Tienes que mantenerte ahí, mantener fuerte. Y si un día caes y ya está, al final no te tienes que comer la cabeza, no te tienes que frustrar, como hacía yo en el pasado, en el que dedicas demasiada energía, en el que te comes la cabeza, en el que te culpabilizas y en el que constantemente te estás destruyendo, porque la culpa te destruye. Por eso es la mayor arma que utilizan contra la gran mayoría de personas, la culpa. Te hacen sentir culpable con las religiones, con el pecado, con el gobierno, con los castigos, con los no sé qué. Al final te hacen sentir culpable. La culpa es una gran cantidad de energía acumulada ahí, negativa, que solo te destruye y te destruye por dentro, internamente. Entonces debemos hacer eso que no nos arrepentimos de hacer. Tenemos que buscar hacer eso que nos hace sentir bien. Porque cuando tú haces eso con lo que te has comprometido, cuando tú sabes que no te tienes que comer eso, te aguantas y no te lo comes, cuando te resistes, te restringes de eso, adivina qué te va a dar eso, autoconfianza. Te va a dar ese poder de autoconfianza, ese poder de autocontrol y autodominio de tu cuerpo, de los placeres. Y eso te va a hacer sentir fuerte, va a construir tu carácter, va a forjar tu carácter, va a forjar esa persona con una mentalidad inquebrantable. Y eso es de lo que se trata. Al final, en el camino de construir el físico, yo he construido una persona totalmente distinta a la que era cuando empecé. Una persona, en el principio, la persona que era cuando tomé la decisión de cambiar mi físico era una persona insegura, era una persona tímida, era una persona con falta de autoestima, era una persona con muy baja autoconfianza, que era impensable que estuviera aquí en el vídeo, grabando un vídeo, compartiendo todos los días lo que hago, compartiendo mi vida, compartiendo mis pensamientos, me los guardaba para mí. Y esto ha cambiado tanto, y todo a raíz de la persona que he ido construyendo en el camino, gracias a cambiar mi físico. Y gracias también a la opinión del resto, porque en el camino, lógicamente, ha sido duro, y sigue siendo duro, y cada vez lo va a ser más. Pero al final, cuando uno va avanzando, cuando uno va progresando y va creciendo y va forjando ese carácter, se va haciendo más fuerte. Y lo externo le va importando cada vez menos. Le va dando cada vez menos importancia a eso. Y más importancia a uno mismo. Se valida con uno mismo. Cada vez me voy validando más conmigo mismo y menos con las cosas externas. Menos con la opinión ajena. Sea de mi familia, sean de lo que sea. Da igual. Y eso es lo importante. Porque eso es lo que te va haciendo fuerte. La mayoría de gente no hace las cosas por miedo al que dirán, miedo a la opinión del resto. Cuando eso no importa. Solo debes validarte con quién eres, con tus hábitos, con lo que haces cada día y con lo que sabes que te va a llevar a donde quieres. A cambiar ese físico, a sentirte bien, a vivir en paz. Y lo que estás haciendo ahora no te lleva a eso. Te está llevando a sentirte mal, a sentir dolor, a sentir culpa, a sentir arrepentimiento. Por lo tanto, debes cambiar tú. Y cuando cambies tú y des ese paso, a pesar de que no tengas todo listo, en cuanto lo des, va a ser cuando todo se va a empezar a estar en movimiento y tú simplemente vas a tener que ir caminando cada día y disfrutar de ese camino, porque es una locura cómo va cambiando todo, y tan solo llevo unos pocos años en esto. O sea, imaginaos toda la vida cómo tiene que ser esto. Es un camino de por vida, esto nunca acaba, y es de lo que se trata, de seguir creciendo cada día, seguir caminando el camino, porque es ahí donde vamos a encontrar esos pequeños momentos de felicidad acumulados, apilando esas pequeñas victorias. Desde que te levantas hasta que haces todos los días tu deporte, con tu propio cuerpo, con el gimnasio, con lo que sea. Desde que comes eso que has dicho que te ibas a comer, desde que dices eso desde que haces eso que has dicho que ibas a hacer. Súper importante todo esto, porque cuando cumples tu palabra va a ser cuando te vas a sentir bien. Cuando cumples tu palabra vas a tener esa gran autoconfianza que te va a dar toda esa fuerza para hacer todo eso que sabes que tienes que hacer, a pesar de lo que opine el resto, a pesar de tu entorno. Y te vas a ir alejando de esas personas que no te llenan,
no te vas a sentir que es que no necesitas estar ahí. Y eso es lo que a mí me ha pasado. El fitness, el ejercicio, el construir esta persona, el construir este físico, me ha ido alejando de ciertos entornos, de ciertos ambientes. Y eso es lo que me ha llevado a crecer, solo que me ha llevado a seguir mi camino, seguir caminando mi camino y lógicamente a ir teniendo resultados. En el físico, en sentirme bien, en verme bien al espejo, marcar six-pack, súper importante. Porque cuando tú te ves frente al espejo y estás orgulloso de esa persona, cambia muchísimo. Porque yo, en el pasado, no estaba orgulloso de la persona que veía en el espejo. No estaba orgulloso de lo que hacía, no estaba orgulloso de lo que veía. Y por lo tanto eso me daba baja confianza y tenía baja autoestima. Sin embargo, ahora es distinto, porque es una persona que yo he construido y de la que estoy orgulloso. Me enorgullezco del proceso, de mis hábitos, de lo que hago cada día que me hace sentir bien, porque no hago nada de lo que no hago nada de lo que me arrepienta cada día. Porque eso solo te lleva a la culpa. Y ya he sentido demasiada culpa. Ya he cargado con demasiada culpa, con esa mochila llena de ladrillos con la que carga demasiada gente. Así que deja de hacer eso y empieza a dar ya el paso. Da ya el paso, deja de postergar esa decisión que llevas tiempo postergando y empieza a responsabilizarte ya mismo. Porque será cuando todo empieza a cambiar y cuando decidas dar ese paso, todo se va a ir ordenando en tu vida y te vas a poder sentir en paz y ser libre. Así que chicos, ahí lleváis el mensaje, brutal mensaje. Es solo un paso, una decisión que depende de cada uno de nosotros. Todos son pequeñas decisiones y tú vas a ser quien vas a tener que tomarla. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie se va a responsabilizar por ti. Tú debes hacerlo y por tanto nadie te va a venir a salvar. Tú eres el encargado, la encargada de cambiar tu vida, cambiar quién eres. Así que chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Tenéis mi Instagram, mi YouTube, @DiegoZarza, donde podéis seguirme, conocerme más a fondo, ver lo que hago cada día. Donde comparto mis pensamientos, donde comparto lo que hago en el día a día, mis experiencias, mis aprendizajes y todo lo que me ha llevado a ser la persona que soy ahora y la que voy a acabar siendo. Porque esto es un progreso diario, nunca acaba, es de por vida. Así que chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, el que haya llegado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Let's go!